¿Cuántos de ustedes sienten que ha empeorado la situación del país en los últimos 3 años? ¿Cuántos de ustedes sienten que más o menos se ha mantenido igual la situación? En general, y tal vez uno de nuestros panelistas nos va a poder ayudar con estos datos, en general se ha ido degradándose la percepción de seguridad en México, y en parte puede ser que como acusan o como nos acusan a los que estamos en los medios de comunicación, de la forma en que representan a México en los medios de comunicación, o tal vez el hecho es que más personas están sintiendo el tema de seguridad muy cerca, que han tenido o han sido víctimas de un delito o conocen a alguien que ha sido víctima de un delito. Esta pequeña encuesta, cuando lo hacemos, es muy informal, dependiendo del país, claro que hay como respuestas diferentes. Entonces, poniendo sobre la mesa los temas que vamos a tratar de abordar de hoy, aunque sea rápidamente, antes de que tengamos que, como saben, van a cortar el tiempo para esta discusión, me gustaría presentar a nuestros panelistas el día de hoy. Laura Carrera Lugo. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es la coordinadora, la responsable de toda la capacitación, ¿correcto?, de toda la formación policial del país. También nos de la Policía Federal, perdón. También nos acompaña Alejandro Hope. Hemos tenido la oportunidad de discutir a través de los años, debatir, a veces nos peleamos sobre el tema de seguridad en México. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Melina Rizzo viene desde Brasil, en donde ha trabajado por muchísimo tiempo el tema de la seguridad, lo ha analizado, ha tenido la oportunidad de participar en programas en busca de reducción de inseguridad e impunidad en Brasil. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo quisiera poner la primera pregunta sobre la mesa. Pónganos en contexto cuál es la realidad, porque sí hay como mensajes diferentes de cómo estamos. No sé, Alejandro, tú eres que manejas los datos sobre seguridad todos los días. Bueno, pues muchas gracias, Ana María, muchas gracias a todos ustedes por darse el tiempo de venir a escucharnos, y muchísimas gracias a los organizadores del evento por invitarme. Mira, fuera máscaras, este país es extraordinariamente violento. Podemos relativizar todo lo que queramos, pero los datos son pasmosos. Déjame dar algunas cifras. En 2014, la tasa de homicidio de este país fue 17 por 100,000 habitantes. Eso no quiere decir gran cosa para la mayoría de las personas, pero puesto en términos absolutos significa 20,000 homicidios. Eso es 50% más que Estados Unidos en términos absolutos. Eso significa que en México hay en una semana el mismo número de homicidios que hay en España en un año. En 2 semanas le pegamos al total del Reino Unido, en 7 meses le pegamos al total de Estados Unidos. Y no solo es un problema de homicidios. Según la última encuesta nacional de victimización, se cometieron en México en 2014 33 millones de delitos. 1 de cada 3 hogares del país tiene una víctima de homicidio, de una víctima de delito. De esos 33 millones de delitos, muchos son leves, otros no tanto. En ese universo gigantesco de delitos hay por lo menos 9 millones de intentos de extorsión, la mayoría telefónica, pero por lo menos 500,000 de casos de extorsión cara a cara. Hay también 100,000 casos de secuestro. De ese total, las 2/3 partes son secuestro express, es decir, que dura menos de 24 horas, pero eso nos deja aún con unos 30,000 casos de secuestros de alto impacto. Y la pregunta es ¿por qué tenemos tanto delito y sobre todo tanto delito violento? Yo creo que no hay una respuesta única. Una parte puede ser cultural. Algunos han adelantado explicaciones de este género, es decir, una tolerancia importante a la violencia. Otras pueden ser geopolíticas, es decir, el hecho de que México sea vecino del mayor mercado mundial de drogas es un elemento incontrovertible detrás de esas cifras.
y también del mayor proveedor mundial de armas. Sí. ¿No? En Estados Unidos hay más de 200 millones de armas en manos privadas, pero aún así eso no explica todo, ¿no? Y es importante demostrar, apuntarlo. Déjenme darles el caso de Turquía. Turquía ha sido tradicionalmente el trampolín de la heroína hacia el mercado europeo. Aún así, su tasa de homicidio es 5 veces inferior a la de México, ¿no? Ahora, lo importante es que tú no estás incluyendo en esta lista el tema de la pobreza como un factor. Para allá iba, o sea, hay elementos socioeconómicos, hay algunas variables socioeconómicas que pueden ser criminógenas, es decir, pueden ser generadoras de delito, pero no hay una relación mecánica entre el nivel socioeconómico de las personas y su propensión a cometer delitos, ¿no? Uno de los estados más pobres del país, por ejemplo Yucatán, es también uno de los más seguros, ¿no? Sí. Muchas comunidades rurales tradicionales de usos y costumbres tienden a ser muy seguras, por eso, porque también cuentan con un capital social importante. Y hay, yo creo que una explicación detrás de todo esto, que es la institucional, que es hay una debilidad institucional sistémica en el país, ¿no? Las policías tienden a estar mal entrenadas, mal pagadas, mal formadas, mal controladas, y sobre todo no hay una rendición de cuentas, ¿no? Ahora, Laura, aquí ya están haciendo alusión directa a tu institución. Yo creo que es importante aclararle aquí al público que el tema de la seguridad es algo que tú has estado trabajando que en los últimos 15 años, o sea, tuviste programas en Ciudad Juárez, has estado analizando el tema de la violencia contra la mujer, o sea, la experiencia tuya es muy amplia y has tenido también la oportunidad de observar, analizar y tratar de proyectar programas que podrían ayudar en este proceso. En este momento, y aquí Alejandro hace alusión directa a los policías, pero más allá del trabajo que se está tratando de hacer con las policías, ¿cuál es la estrategia en este momento de este gobierno para enfrentar, para el combate de este fenómeno de inseguridad y violencia? Sí, como diría Alejandro, ¿cuál es la mentada estrategia, verdad? Sí. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a las promotoras, a las organizadoras de este foro. Y segundo, también muchas gracias por incluir este tema de seguridad en un foro de mujeres. Normalmente en los foros de mujeres no existe, ¿no se escucha bien con este? No. Ok. En los foros de mujeres generalmente no se pone el tema de seguridad. Cuando fui comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, puse una sola condición para asumirlas y era que justamente el tema de violencia contra las mujeres no lo viéramos como un tema simplemente de asistencia psicológica o asistencia jurídica, sino que lo viéramos como un tema realmente de seguridad pública y de seguridad ciudadana. Entonces celebro que estén hoy las mujeres interesadas y metiéndose mucho más, porque hacen falta muchas mujeres participando en los temas de seguridad. Ahorita en este momento hay otro foro que se está llevando en el Centro de Convenciones Banamex, donde yo les aseguro que ahí está justamente, como aquí hay un mercado, ¿no?, de lo que estamos viendo y de quiénes son los patrocinadores del foro, allá son justamente los que venden carros blindados, los que venden armas, los que venden patrullas, los que venden todo tipo de elementos que tienen que ver con la economía de la seguridad, porque la inseguridad es también una economía muy fuerte, el miedo es una economía muy fuerte. En tercer lugar, también celebro el que nos hayan dicho, culminado, a hablar más sobre la construcción, sobre el futuro, concentrarnos más en el futuro para poder proponer soluciones.
Y eso me parece muy importante porque quiero decirles que aparte de ser policía, soy también antropóloga social y el tema de la cultura, de la violencia y las subculturas que existen en nuestro país, sobre todo en algunos estados, es clave y es fundamental para entender lo que sucede en nuestro país. Entender, por ejemplo, Ciudad Juárez, sus historias, cómo se construyó Ciudad Juárez a partir del siglo XVIII, del siglo XIX, finales del siglo XIX, y qué pasó en la primera mitad del siglo XX, es fundamental para entender lo que empezó a suceder en Juárez a partir de los años 70. Maquiladoras, gente que vino de otros lugares, etcétera, etcétera. Pero obviamente, para hablar de futuro, pues también tenemos que hablar del pasado. Y si empezamos a ver los temas de violencia o de delito, también nos tenemos que referir a que la humanidad, el mundo, tardó millones y millones de años para hacer en el mundo 1.000 millones de personas en 1750. Fueron muchos millones de años. Y 180 años después, en 1930, fuimos 2.000 millones. Y de 1930 a 1970, es decir, 40 años después, fuimos 3.000 millones. Pero del 70 al 2000 subimos a 6.000 millones y ahorita, del 70 al 2016, somos 4.200 y pico de millones de personas más. Y eso lo que implica es ciudades totalmente desbordadas, ciudades donde los gobiernos no se alcanza a construir la infraestructura que se necesita para absorber a las sociedades que vienen del campo a la ciudad. Y tú y yo hemos tenido este debate antes, o sea, entiendo la parte histórica, pero ¿por qué en México pero es un fenómeno que se ha vivido en otros países? La interrogante es ¿por qué en México, a pesar de los recursos que se han inyectado, a pesar de esta conciencia de la problemática social, por qué seguimos en una situación de violencia, de homicidios, de extorsiones, de secuestros, mucho más alto que el resto del mundo? Tenemos de las ciudades más peligrosas en México. ¿Por qué, Laura? Tenemos el continente latinoamericano es de los más violentos del mundo, pero sí, efectivamente, somos una sociedad que culturalmente y ciertas regiones la violencia es mucho más profunda y tiene que ver por muchas razones históricas, de conformación de grupos, de absorción de grupos con otros que al final de cuentas no se hicieron las políticas adecuadas y entraron de encontrarse entre culturas y culturas. Yo creo que ese es un tema fundamental que en México lo tenemos que estudiar. ¿Por qué ciertos estados, como ya lo planteaba ahorita Alejandro, como Yucatán, por ejemplo, es menos violento que Guerrero, por ejemplo? Y si tú revisas las historias de uno y otros estados, puedes darte cuenta de lo que puede de alguna manera generar la violencia en esos lugares. Ahora, es cierto también que un tema fundamental, y es con el tema que terminaba Alejandro Hopp, es que nuestra construcción de policía es muy reciente. Es decir, si nosotros hacemos históricamente, pues sí, si nos vamos antes de la conquista, después de la conquista, hay surgimiento obviamente de cuerpos de seguridad o de policía, etcétera. Sin embargo, los cuerpos de seguridad empiezan realmente a institucionalizarse con mucha mayor profundidad, quizás en los 80s, en los 90s, aunque evidentemente había desde después de la Revolución cuerpos policiales importantes. Sin embargo, uno de los temas en los que se habla mucho del delito, se habla mucho del delincuente, se habla mucho de ir afuera, pero nadie nunca habla del policía, de la mujer y hombre policía. ¿Qué viven esas personas y quiénes son esas personas? ¿Cómo son reclutadas? ¿Cómo son formadas? ¿Cuáles son los programas de estudio que se les ofrecen? ¿Cuánto tiempo son formadas? ¿Cómo son profesionalizados estos policías?
Y ese es un gran tema, ese es un tema que tenemos que profundizar en el país, porque hablamos mucho de delito, pero para hablar del delincuente, para hablar del crimen organizado, para hablar de lo que sucede, digamos, afuera, la sociedad también tiene que estar viendo qué pasa con nuestros cuerpos de seguridad. No podemos tener cuerpos de seguridad que son irrespetados, no podemos tener cuerpos de seguridad que no se les tiene confianza. Y entiendo, hay una historia, hay historias muy fuertes que hacen justamente que la policía y ciertos cuerpos policiales no tengan el respeto de la sociedad, y hay que hacer un gran esfuerzo para podérsela ganar. Y yo en lo particular soy de la idea de que para poderse ganar el respeto de la sociedad tenemos que tener tenemos que voltear como sociedad a ver a nuestra gente, a nuestros policías, empezar a formarlos con profundidad. Hemos invertido en los últimos años, 10 años, enormes, por eso está esta feria de gran tecnología, enormes recursos en tecnología, pero detrás de una cámara, de un C4, de un arma, en una patrulla, hay gente, hay seres humanos, hay personas que en muchas ocasiones no duermen durante días. Y ese es un tema que tenemos que profundizar. No ha sido el debate que esté sobre la mesa. Lo que se pide al final de cuentas, y yo estoy de acuerdo con Alejandro, porque pues hemos estado en otros y he leído obviamente lo que escribe, todo el tema de transparencia y rendición de cuentas de la policía es fundamental, pero también para hacer eso tenemos que profundizar en la profesionalización de nuestros cuerpos. El tema de desarrollo policial, carrera policial, formación inicial, formación continua, actualización, especialización y posgrados, y todo lo que tiene que ver con régimen disciplinario es clave para que nuestra gente, nuestros policías puedan estar en ese lugar donde quiere la gente que esté justamente persiguiendo a los delincuentes. ¿Sabes? Lo que a mí me impresiona es que probablemente si conversas con algún mexicano que ve mucha televisión gringa, seguramente sabe mucho más que hace el FBI que lo que hace la Policía Federal, por ejemplo. Yo creo que hay mucho más conocimiento de policías extranjeros, de las funciones y del papel que juega la Policía Federal. Ahora, mira, hemos conversado sobre el tema de la policía, ¿sí? Y la importancia, y yo creo que el tema de recursos y capacitación es fundamental. Brasil también ha vivido este fenómeno. Sí, sin duda, que quería llamar la atención que además de las cifras de México, Brasil está, en términos de cifras, muchísimo peor, yo diría, ¿no? Nuestra tasa es de 26 para cada 100.000, y esto en números generales significa 56.000 personas asesinadas todos los años. Es la cifra que tenemos. Y Brasil es conocido como un país pacífico. No tenemos guerra, no tenemos enfrentamiento, no tenemos las grandes masacres que nosotros miremos acá en México. Pero aún así somos un país supremamente violento. Y me parece que hay una cuestión en términos de seguridad muy importante para tratar, que es un fenómeno muy complejo. Y para tratar de esto, es muy importante primero tener un diagnóstico muy adecuado, más allá de los números, entender la dinámica. ¿Pero qué no se han hecho ya de diagnósticos en las últimas décadas sobre este fenómeno? Claro, pero no han hecho suficientes diagnósticos y diagnósticos de la dinámica. Te cuento una cosa, por ejemplo, que pasa en Brasil, no sé cómo está acá en México. Al comienzo de los 90, que yo trabajaba con esto, toda la gente preguntaba, ¿cuál es el problema de la violencia? Y todo nos decía, el problema es la familia. El problema son las familias desestructuradas. Este discurso, por lo menos en Brasil, en este momento ha cambiado. Cuando uno pregunta cuál es el problema de la violencia en este momento, todos dicen, son las drogas. Pero yo estoy haciendo en este momento una agenda, un diagnóstico para una ciudad del interior, en Río de Janeiro. Y cuando uno va a entender, más allá de los números, a entender el problema de la dinámica del homicidio, muchas cosas interfieren. Entonces, cuando preguntamos, la gente dice, sí, el problema son las drogas,
Pero cuando uno mira qué tipo de problemas con drogas que tiene esta comunidad, ¿es una disputa de grupos criminales por la venta o es una disputa entre adolescentes que están peleando por la dinámica de compra y si uno está en deuda o no? Las situaciones que uno propone es muy distinto si es una guerra de facciones o si es un problema mucho menor. Pero, a ver, entiendo perfectamente por qué podría haber confusión o podría haber una decisión política de crear un discurso político alrededor de por qué hay violencia. Lo hemos visto aquí en México, o sea, en otras experiencias en otros países, podemos hablar de Colombia. Pero aquí el tema de verdaderamente se reduce cuando tienes países en donde son no solamente altamente violentos, sino el impacto de la seguridad está, no voy a decir creando ingobernabilidad, pero por lo menos en algunas partes del país tienes ya problemas de inversiones, no entra gasolina, no entra la comida, el control territorial lo están ejerciendo estas organizaciones. Yo me imaginaría que eso en parte debería de ser la prioridad del Estado, es por lo menos encontrar una forma de enfrentar estas organizaciones por el impacto social que está teniendo, pero parecería que no está sucediendo eso, Alejandro. Bueno, sí y no. O sea, yo creo que ya empezamos a tener en este país algunas historias de éxito o algunas historias de pacificación que se pueden empezar a narrar, ¿no? Está el caso notable de Ciudad Juárez, ¿no? Digo, para los que no conozcan los datos, ahí les van. En 2007 Ciudad Juárez tenía 250 homicidios al año o 300 homicidios al año. Para 2010 habían llegado casi 4,000. Para 2014 habían disminuido a 300. ¿No? Hay una disminución de casi 90% en 4 años. Otro caso similar en Monterrey, o en el estado de Nuevo León, donde de nuevo hay un ascenso muy acelerado de la violencia y luego una caída dramática. Tijuana es otro caso, La Laguna es otro caso. Lo que hay detrás de esas historias, digo, las historias son, cada una debe narrarse en sí misma, pero hay algunos factores comunes y yo creo que sí vale la pena destacarlos. Uno, y fundamental, hubo liderazgo local. O sea, el Estado federal, el gobierno federal no ha pacificado ningún lugar por sí mismo. Tuvo que haber algún actor local que tomara el liderazgo. Segundo, había una sociedad civil activa y preexistente, ¿no? En Ciudad Juárez, muchas de las organizaciones que surgen de la crisis de los feminicidios en los 90s se activan en 2010, 2011, al momento de responder a la crisis, ¿no? En Nuevo León había el famoso SINLAC, que se vuelve el corazón de la respuesta, ¿no? Un tercer elemento que se ha discutido poco, pero creo que vale la pena destacar, que es la existencia de una prensa libre crítica en el espacio local, ¿no? Crítica y que también tenía la capacidad de crear opinión y presionar a los actores locales. En cada uno de estos casos hubo un actor en los medios que visibilizó el problema y que mantuvo la presión sobre los actores políticos relevantes, ¿no? Creo que una cosa que Alejandro dice que es muy importante para todo que ha funcionado es mantener la presión y la continuidad de la política. Hemos visto en Brasil muchas cosas que han funcionado, pero se descontinúa al cambio político y esto no es sostenible. La violencia es una cuestión de largo plazo, entonces no es una cuestión de gobierno sino que de Estado, y todavía, no sé acá en México, pero en Brasil no lo tomaron esto en serio. Entonces hay experiencias, pero se corta al cambio de gobierno y esto sí se vuelve mucho peor que estaba al inicio. Yo solamente quisiera destacar que Ciudad Juárez sí efectivamente en el tema de homicidios bajó, y secuestros, extorsión, no tanto, pero sí en homicidios, pero no volvimos a la tasa de antes del 2006. Es decir, en el 2006 teníamos una tasa, subió exponencialmente, pero luego se quedó a la mitad. No hemos logrado reducir como estábamos anteriormente, y entonces sí, eso es muy importante llamar
¿A qué llamamos en ese pico? Lo logramos bajar, pero ¿por qué lo logramos bajar? Y ahí es muy importante lo que tú decías acerca del tema del diagnóstico. Pero yo quisiera también regresar a un tema, porque estás hablando mucho de temas, pues obviamente de las violencias, ¿no? De la violencia o las violencias, que son muchas violencias. Sí. Una obviamente es la violencia contra las mujeres, pero yo sí quisiera destacar, y por eso vuelvo a insistir, la importancia de que las mujeres estemos en los ámbitos de seguridad. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque finalmente el 90% de los delitos los cometen los varones, y los varones que están en ciertas edades, entre los 12 ahora a los 29, 30 años, o de los 18 a los 29 años. Este es un tema. La mayor parte de la población carcelaria en México, entre un 90 y el 92%, son varones también. La mayor violencia que se ejerce contra las mujeres viene también, obviamente, los varones. A veces me dicen, no, es que también las mujeres ejercen violencia contra los varones. Sí, está aumentando efectivamente, pero no nada comparado con la violencia que se ejerce contra las mujeres. Ese es el otro tema. Entonces, sí tenemos que llamar la atención en el tema de la violencia, que está completamente ligado al machismo. Y ese es un tema que es clave y es fundamental. Por eso, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, todos esos ámbitos son exclusivamente masculinos. Cuando iba a Juárez a los operativos conjuntos, fundamentalmente eran 40 hombres en la mesa y 1 o 2 mujeres. Y mi comentario siempre que hacía en esas mesas es que aquí huele demasiado a testosterona, esa parte de la actividad, de la fuerza, de la violencia, etcétera. De lo que tenemos que hacer es cómo podemos justamente, y hago referencia a esa muy bonita resolución 1325 del 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que justamente llama a las mujeres a intervenir en los temas de seguridad, fundamentalmente porque son las promotoras de la paz. Entonces, dentro de ese diagnóstico, porque no es un diagnóstico de cifras, no es cuántos delitos y si subió y si bajó, etcétera, yo creo, y lo hemos dicho todo, y son términos de seguridad ciudadana, es cómo me siento. ¿Me siento tranquila, me siento feliz, me siento bien o me siento intranquila, a pesar de que en mi ciudad puede ser relativamente tranquila, el homicidio o la violencia no es tan alta? El problema va mucho más de fondo y tiene que ver con lo que se vive en la casa, con lo que hay en el entorno. Por eso también hablaba de la construcción de ciudad, con la construcción de cómo hacemos espacios de convivencia, cómo hacemos espacios para convivir. Las cifras son importantes, pero el tema es multifactorial. Ese es un tema. Medir está bien y es fundamental para tomar decisiones, pero hay que hacer estudios antropológicos profundos sobre violencia, estudios profundos sobre las culturas y las subculturas que existen en las fuerzas policiales y en las fuerzas del orden o en las del ejército, etcétera. A mí lo que me preocupa de la forma en que estamos planteando esto es que estaríamos hablando de nuevo una reducción de la violencia y la posibilidad de debilitar estas organizaciones a mediano a largo plazo. Y eso sigue muy preocupante. Veamos ahorita Acapulco. Acapulco, que es una de las ciudades importantes para el país en términos económicos, y aún así, a pesar de esa importancia, en los últimos tres años, además de considerarse una de las ciudades más inseguras del mundo, pues el estado de Guerrero es el estado donde más violencia hay. Y eso uno hubiera pensado que el mismo interés político y económico hubiera buscado soluciones inmediatas para este problema. Y vuelvo a insistir, el problema no es meter más armas y más policías armados, el problema es hacer policías empáticas, policías que puedan trabajar con la gente. Ese es un problema, no es un problema de más armas, es un tema que hemos discutido durante muchísimos años, y de más patrullas y de más rambos en la calle.
El problema es justamente de entender esas dinámicas que se dan en los barrios pobres de Acapulco. Sí es cierto, ¿dónde está Acapulco y dónde se da la más alta violencia? Donde incluso ni volteamos a verlas, en las montañas, donde hemos relegado a la gente marginada que llega a la gente, las hemos marginado a gente que llega de otros lugares. Solamente hablamos de la violencia cuando se bajan a la costera. El problema está mucho más allá y esos son los temas. Creemos que lo vamos a resolver con elementos netos de seguridad pública y aquí tenemos que poner que nuestras fuerzas policiales no quieran, como ha sucedido en los últimos 20 años o en los últimos 10 años, que policías municipales, policías estatales, lo que ahora quieren es andar todos vestidos de Rambo y de militares Rambos, con máscaras, con lentes, con armas cortas, armas largas, etcétera. Lo que necesitamos es gente que esté trabajando más con la comunidad y que entienda las dinámicas de las violencias al interior de esos lugares. Entonces, si vamos a hablar de la violencia, hablemos de las violencias y vayámonos a los lugares en donde se están generando las violencias y no necesariamente por cuestiones de pobreza, sino por cuestiones de marginación, que es mucho más fuerte a veces que términos de pobreza. ¿Tú te has de imaginar que este discurso es un discurso que choca muchas veces con lo que ha sido la política pública, no solamente de México, sino de Brasil y de muchos países, ¿no? Claro, sin duda. Y yo quería comentar una experiencia especialmente de Río, que tiene una violencia muy particular en Brasil. Lo que vemos en Río no vemos en ningún otro lado del país, pero sí en Río por mucho tiempo las comunidades fueron totalmente abandonadas por el poder público. Y esto que causa con los grupos criminales dominaron estas comunidades. Es decir, nadie podía caminar, incluso con fronteras invisibles para el morador. Entonces, una persona que vive en una área del dominio de la facción A no puede cruzar la calle que está el dominio de la facción B. Y esto tardó mucho tiempo para el gobierno tomar una acción. Y lo tomó en 2007, empezó un programa que son las UPPs, las Unidades de Policía Pacificadora, que la primera cosa que hizo fue una retomada del territorio para el control del Estado. Entonces sí fue necesario poner mucha fuerza de seguridad para sacar las armas y retomar el dominio. ¿Qué está pasando con las UPPs? Que el problema de seguridad no es solamente un problema de policía. Entonces la policía es una entrada para retomada del territorio, pero esto no es sostenible. Y esto se empieza a fallar porque todo el Estado con todas sus políticas públicas no llegó junto con la seguridad. Entonces no podemos pensar que seguridad es solamente un rol de policía. La policía tiene un rol muy importante y muy fundamental, pero no es solo policía. Y cuando el Estado no entiende que es un programa, que tiene que ser un problema sistémico, una solución integral, esto sí vamos a fallar y seguir fallando por mucho tiempo. Que ha sido también el tema en las comunas en Colombia. Nos queda, creo que 2 minutos, un minutito. Alejandro, ¿algo más que quieras agregar? Mira, yo creo que en abono a lo que se ha dicho en la mesa, hay 2 puntos. Uno es, Acapulco es muy ilustrativo de varios fenómenos, pero uno de ellos es que el gobierno federal no puede pacificar ningún lugar solo. Y en Acapulco simplemente y en Guerrero en general, no ha surgido un liderazgo local que se haga cargo de la seguridad. ¿No? Por diversas razones históricas, culturales, políticas, institucionales. El hecho es que nadie ha agarrado la pelota en ese nivel. Segundo punto, que yo creo que es también uno de los puntos de convergencia, es que son varias agendas cuando estamos hablando de la seguridad, no una sola, ¿no? La disminución de la violencia es una parte de la agenda, pero no es toda. Hay un segundo elemento que tiene que ver con el acceso de los ciudadanos a derechos, el acceso a la justicia, el acceso a la seguridad, el derecho de poder caminar por la calle tranquilo. Y eso implica esfuerzos de construcción institucional que toman mucho tiempo, son de mediano y largo plazo. Y hay un tercer elemento que tú abordaste, que es el combate a la delincuencia organizada. Sí. Y eso también es una tarea transgeneracional, ¿no? Sí. En Estados Unidos empezaron a combatir a la mafia en los 1890, siguen deteniendo mafiosos,
130 años después. En Italia la mafia surge en el siglo XVIII y siguen en el combate. En este país vamos a tener que ir combatiendo, conteniendo, marginando, administrando a la delincuencia organizada por muchísimas generaciones. Se nos acabó el tiempo del panel. Por cuestiones de cambio de horario, pero no sé, ¿por qué no dan sus cuentas de Twitter para las personas que nos están acompañando el día de hoy? Si tienen preguntas, yo sé que ustedes tuitean y están sacando mucha información sobre este tema. Laura, ¿cuál es tu cuenta de Twitter? Hashtag LCarreraL. Sí, perdón, arroba LCarreraL. Muchísimas gracias, Laura Carrera. Alejandro Hope. Arroba a Hope71. Melina. Arroba Melina Rizzo. Y yo arroba AM Salazar. De nuevo, un fuerte abrazo y aplauso para nuestros panelistas. Gracias.